Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la lección número 3. Se llama la responsabilidad que tiene la iglesia en la evangelización. Esto se va a tratar del capítulo de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, del 14 al 21, que se llama el misterio de la reconciliación. Y así dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó de ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conozcamos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así se va a tratar esta lección, hermanos. La lección número 3 del expositor MM33. En la verdad central nos dice: el mundo entero está lejos de Dios. No hay forma de que éste pueda acercarse, por lo que Dios tomó la iniciativa. Sin embargo, es necesario que alguien lleve esta buena noticia al mundo. Es posible reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. En la introducción nos dice: evangelizar es una orden, por supuesto que sí, según la gran comisión de Mateo 28:19, pero no por eso es una orden. Tiene que ser una carga o algo que hagamos a disgusto. En el momento que algo se percibe solo como una carga, deja de ser una bendición ese mandato. Es importante que aprendamos a obedecer con gozo la gran comisión. El apóstol Pablo da esta gran enseñanza a la iglesia de Corintios y nos deja por este medio una forma de asimilar, con sentido, la responsabilidad, pero también con alegría, el mandato de predicar el Evangelio al mundo. Al estudiar este pasaje descubrimos aquello que nos dice nos debe inspirar y el sentido de urgencia que nos ha de provocar a compartir con pasión y dedicación el mensaje de la reconciliación. Primero que nada nos va a hablar del que el amor de Cristo nos constriñe, hermanos, como dice en los versículos 14 y 15, que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que nos murió y resucitó. Aquí nos dice que el amor de Cristo nos constriñe, hermanos. ¿Para qué? Para ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que resucitó por nosotros, que es Jesucristo mismo. Esta palabra constreñir es en el griego la palabra sunejo, que significa constriñir. Es un verbo que significa obligar, precisar, llevar a alguien a que haga y ejecute algo. Luego entonces, pensar en la muerte de Cristo motivada por amor es lo que obliga, precisa y lleva al creyente a sentir la urgencia de la predicación. Esto es lo que sintió el apóstol Pablo cuando recibió el amor de Jesucristo, y es lo que nos debe motivar a nosotros, hermanos, a seguir llevando la buena nueva. Como dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta palabra constreñir, aquí la vemos y se traduce como entregado por entero. Esta es la palabra para que se usa constreñir. Aquí ya Pablo está entregado por entero a la predicación. ¿Por qué? Por el amor que había recibido de Cristo. En Gálatas 2:20 nos dice
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo ya no vive por él mismo, sino que vive para Cristo, que se entregó y nos amó por nosotros, hermanos. Esa es la palabra constreñir. Ahora nosotros tomamos el lugar de Jesucristo. Como dice Filipenses 1:21, nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esta es una necesidad impuesta para todo aquel que recibe la reconciliación de Jesucristo. Ahora se nos pone una necesidad. Ahora esta necesidad no necesariamente es una obligación, lo hacemos por amor. Así como Cristo nos amó, ahora nosotros empezamos a dar el amor que nosotros recibimos. Como nos dice Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de tan grande amor, hermanos? Ni la tribulación ni la angustia. ¿Por qué? Porque ya estamos en el amor de Jesucristo, que no nos podemos separar de Él. En Efesios 5, del 1 al 2, nos dice que andemos en ese amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso nos dice el expositor que Pablo, hermanos, apela a que recordemos la muerte de Jesús, su sufrimiento, su dolor, su pesada cruz, la carga que tuvo que llevar con nuestros pecados, no olvidar que ni siquiera merecíamos tal acto de amor. No nos constriñe o nos obliga la religión, ni la búsqueda de éxito, ni la fama, ni las riquezas, ni siquiera los posibles premios o recompensas que pudiéramos recibir. Nos constriñe el amor de Cristo, su incomparable, sublime, indescriptible e inexplicable amor. Quebrantados ante tal muestra de amor sobre aquella cruz, somos empujados por amor a vivir conforme a la voluntad de aquel que nos regaló la vida cuando éramos reos de muerte. Lo único que nos fuerza a vivir para Dios es la enorme deuda de gratitud impagable que reconocemos cuando vemos el amor, la gracia, la misericordia, la piedad con la que nos miró y nos salvó. Eso es lo que nos motiva, hermanos, a lo que nos constriñe y los que nos hace entregar nuestra vida por amor. De aquel amor que recibimos nosotros en la cruz, nosotros tenemos que dar ese amor. Hace unas preguntas el expositor y nos dice, ¿qué sería capaz de hacer por amor? ¿Cuál debería ser la reacción de una persona condenada a morir, que es librada de último momento de la muerte? Son preguntas de reflexión para los estudiantes que van a estudiar este libro del expositor, hermanos. En 2 Corintios 5:17 nos sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que nos trae la reconciliación con Dios, hermanos. Cuando nos reconcilia Cristo, nos hace una nueva criatura. En Romanos 6, del 4 al 6, nos dice Pablo lo mismo y nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es, hermano, esta reconciliación nos da una nueva creación, un nuevo hombre, que somos crucificados juntamente con Él, y entonces empezamos a derramar el amor con que se derramó en la cruz hasta la última gota de su sangre. En Juan 3, del 3 al 7 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Solamente hay una forma para entrar al reino de los cielos y al reino de Dios, hermanos, que es naciendo de nuevo. Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y entonces viene el nuevo nacimiento. Mientras, hermanos, no tenemos entrada al reino de los cielos. Esto es algo que tiene que quedar claro. Así le responde Jesucristo a Nicodemo, que solamente para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo, y esto viene solamente cuando Dios nos reconcilia consigo mismo. En Efesios 4 del 22 al 24 nos habla ya cuando nacemos de nuevo que andemos en, en Cristo, que andemos como Cristo anduvo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es, hermanos, nosotros una vez que venimos a Cristo, que Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo, nosotros empezamos a andar en una nueva vida, en justicia y en santidad de la verdad. En 2 Corintios 18 al 21 nos sigue diciendo, hermanos, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es, hermanos, todo esto proviene de Dios, como nos dice el versículo 18 de este capítulo que estamos estudiando. Todo esto proviene de Dios. El expositor nos dice, al vivir ahora conforme a Cristo, nuestro pasado ha sido olvidado, nuestro conocimiento de Cristo ha sido transformado, ya no lo vemos como pudimos haberlo visto antes, ahora todo es nuevo. ¿No es esto maravilloso? Y entonces el apóstol dice, y todo proviene de Dios. ¿Cómo es que todos estos beneficios nos han llegado? Porque Dios nos reconcilió consigo mismo. Todo lo que tenemos y todo lo que proviene de Dios, y no porque lo merezcamos o seamos dignos de ellos, sino porque Dios quiso reconciliarnos con Él. Desde aquí vemos que la reconciliación es fundamental para tener acceso a los beneficios ya señalados, lo que nos lleva a pensar que si era necesaria una reconciliación es porque estábamos separados, distanciados, alejados y sobre todo enemistados con Él. Esta es la enemistad, fue provocada por el pecado, pero Cristo en la cruz proveyó lo necesario para reconciliarnos con Dios y de esta manera tener una vida nueva mucho mejor a su lado. Así es, hermanos, todo esto proviene de Dios. Él mismo nos reconcilió consigo mismo, nos dice el versículo. Por eso Ezequiel 11:19 en el nuevo nacimiento nos dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta, hermanos, solamente proviene de Dios. Dice, y les daré un corazón.
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta solamente es una obra de Dios, hermanos. El nuevo nacimiento es solamente una obra de Dios. Nadie eligió nacer y nadie escogió el lugar y los padres que íbamos a tener. Así hace una comparación de Dios con el nuevo nacimiento. Esto es una obra solamente que proviene de Dios. El nuevo nacimiento y la reconciliación solamente es una obra de Dios. Él nos vino a buscar cuando andábamos descarriados, cuando andábamos perdidos. Él vino a buscarnos y a traernos a su redil, hermanos. Esto solamente proviene de Dios. En Isaías 59, del 1 al 2, nos dice que estamos apartados completamente de Dios y nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es, hermanos. El hombre está distanciado de Dios por sus iniquidades, por el pecado. Por eso Dios se oculta del hombre. ¿Por qué? Porque no venimos a buscarlo, porque no lo buscamos de todo nuestro corazón. Por eso se oculta su rostro. ¿Por qué? Porque mientras andas en pecado, nunca andas buscando al Salvador, nunca andas buscando a Jesucristo. En Romanos 10 al 12 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, hermanos, todos estábamos desviados, estábamos en tinieblas, andábamos fuera del camino de Dios, no éramos justos, pero Dios manda a su Hijo para reconciliarnos con Él. En Romanos 6:23, el pecado, la paga es muerte, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, hermanos, nosotros merecíamos la muerte, pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha reconciliado consigo mismo. En Salmos 7, 11 al 12 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así es, hermano, Dios odia al pecado. En Salmos 11, del 5 al 6 nos dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dios está con los justos y aborrece al malo y les va a mandar calamidades, hermanos, al fuego con azufre, al fuego eterno, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Así es para todo aquel que está en pecado, apartado de Dios. Por eso nos dice el expositor que Dios nos ha encargado ese ministerio de la reconciliación a nosotros, y nos da 4 puntos para el misterio de la reconciliación, que debemos de servir al mundo compartiendo este mensaje. Y el primer punto nos dice que el mundo entero está enemistado con Dios por causa del pecado, que esta enemistad con Dios nos condena a pagar por nuestros pecados con la muerte. El 3 nos dice que Cristo en la cruz ofreció un medio de reconciliarnos con Dios. Y el 4 nos dice que en Cristo es posible dejar de ser enemigos y reconciliarnos con Dios. Esta palabra, este mensaje de reconciliación, ha sido puesto en las manos de todos aquellos que han sido reconciliados. Y es que si lo pensamos bien, no hay mejor persona para invitar a la reconciliación con Dios que aquellos que ya han sido reconciliados con Él. La experiencia personal tiene un peso enorme a la hora de compartir este mensaje, y es por eso que Dios decidió que fueran los mismos hombres reconciliados los que llevaran esta palabra de esperanza a quienes todavía están enemistados con Él. Por lo tanto, si una persona ha sido reconciliada con Dios y ha experimentado la nueva vida en Cristo, es de esperar que asuma la responsabilidad de compartir este mensaje con el mundo. Esto es,
el ministerio de la reconciliación. Así es, hermanos. Dios nos ha dado este ministerio y nos ha puesto a nosotros como embajadores para llevar este mensaje al mundo. Solamente a nosotros nos ha dado este ministerio, y este ministerio es para todos los que ya hemos sido reconciliados. En Romanos 5, del 6 al 11, nos habla cómo Dios nos reconcilió con Él mismo y nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Solamente en Cristo, hermanos, recibimos la reconciliación con Dios por el pago de nuestros pecados. En Efesios 2, del 12 al 16, el apóstol Pablo nos sigue diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, tanto el judío como el gentil, que somos nosotros, venimos a ser reconciliados mediante la cruz y solamente mediante la cruz para con Dios, hermanos. En Colosenses 1, del 15 al 23, hablándonos de la preeminencia de Cristo, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. Ese es el ministerio de la reconciliación, hermanos. Llevar la palabra, el evangelio de la reconciliación para todo aquel que está enemistado con Dios por el pecado, hermanos. Este es el mensaje que tenemos que compartir con todo aquel que está en pecado y que va al fuego eterno, hermanos. No, el expositor nos hace un par de preguntas y nos dice, ¿cuál debe ser la actitud correcta al reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios? ¿Y a cuántas personas les has compartido esta semana que usted ya se reconcilió con Dios y que ellos también pueden hacerlo? ¿Cuántas personas le han compartido el Evangelio durante su vida, hermanos? Y compartir cómo nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio
de Jesucristo. Estas preguntas son personales y son hechas por el expositor para sus alumnos, hermanos. Y seguimos y nos dice que este mensaje es urgente, hermanos, y nos ha tomado a nosotros como embajadores, y este mensaje es de urgencia, hermanos. En el primer apartado de que nos llama embajadores, nos dice que la metáfora usada por Pablo como embajadores tiene una profunda enseñanza. Un embajador es enviado y Dios nos ha enviado a dar esta palabra al mundo. Un embajador representa los intereses del reino que lo envió. Nuestra prioridad es promover y defender los intereses del reino de los cielos, cuya prioridad es la salvación del hombre, pues Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse, como dice segunda de Pedro 3:9. Como nosotros como embajadores, hermanos, llevamos este, este mensaje para llevar este mensaje de salvación al hombre para que se arrepientan, hermano, de sus pecados y para que vengan a reconciliarse con Dios por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados. En segunda de Corintios 5 al 20 nos dice que nos ruega, hermanos, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Este es un ruego que Dios hace por medio de nosotros, hermanos, que rogamos, que nos ruega que llevemos ese mensaje de reconciliarse con Dios, hermanos. Dios ruega a nosotros que llevemos el mensaje a nosotros los embajadores. Por eso aquí dice el expositor que 2 veces aparece el concepto del ruego en el pasaje. Dios es el que ruega y sus hijos debemos replicar su mensaje con la misma intensidad. El ruego es una actitud de súplica que no parece hacer conexión con la gloria y soberanía de Dios, pues deberían ser quienes se encuentran lejos de Él, quienes rueguen por ser reconciliados, pero es Dios quien ruega. No cabe duda que esto es una prueba más de su impresionante amor, pues a pesar de su gloria y magnificencia, no le importa tener que ser Él quien ruegue al mundo que regrese a su comunión. Entonces, si Dios con toda su gloria no se detiene y ruega, la iglesia, hermanos, debe sentir la misma pasión y urgencia, clamando, rogando y suplicando al mundo que se reconcilie con Dios. Este es un mensaje, hermanos, que urge, de ruego, hermanos, que tenemos que llevar porque Cristo está cerca, hermanos, y la redención está cerca, hermanos. En 2 Corintios 6 al 2 nos dice que el tiempo de la reconciliación, hermanos, es hoy. 2 Corintios 6, 2 nos dice, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Este mensaje es urgente, hermanos, dice el expositor, por si el ruego no fuera suficiente para mostrar la urgencia del llamado a la reconciliación. El apóstol argumenta que si bien el llamado es vigente, la mejor decisión que el hombre puede tomar es reconciliarse con Dios hoy mismo. Para esto apela a la misma escritura en el Antiguo Testamento, en donde Dios hace una promesa de escuchar y salvar a quienes claman a Él, como dice Isaías 49:8, para enseguida señalar que ese tiempo, ese día no es otro sino el presente, el hoy, no el mañana ni algún día, quizás más adelante o cuando sea viejo. Nadie tiene garantizado el mañana, por lo tanto, la invitación a la reconciliación tiene un doble sentido de urgencia, pues el tiempo está en contra. Cualquiera puede ser el día final en la vida de una persona y la oportunidad de reconciliación se habrá perdido para siempre. Pablo cita Isaías 49:8 donde nos dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. En Isaías 61 del 1 al 2 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta profecía se cumple con Jesucristo en Lucas 4, 18 al 21, cuando entra a la sinagoga y toma el rollo para leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Cristo dice estas palabras, empieza su ministerio a partir de ese momento, trayéndonos el mensaje de la reconciliación. En Hebreos 3, del 7 al 13, el escritor le recalca a los hebreos y nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros con estas palabras, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Hoy, hermanos, hoy es el engaño de... Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la reconciliación, hermanos. ¿Por qué? Porque hace referencia cuando llevó el mensaje y cuando los, los sacó del desierto, y por su dureza de su corazón, hermanos, no creyeron en la palabra de Dios. Por eso hace referencia el escritor a cuando sacó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto, y endurecieron su corazón y provocaron a Dios a ira, y por eso los pasó 40 años en el desierto y no entraron en el reposo, sino que toda esa generación murió en el desierto y entró la generación nueva, una generación que no endureció su corazón y creyó en la palabra de Dios. Hoy, hermanos, nosotros debemos creer en la palabra de Dios, aquella misma palabra que se le dio al pueblo y que no creyeron por su pecado, porque endurecieron su corazón. Hoy nos dice lo mismo, que no endurezcamos nuestro corazón por el pecado, sino que aceptemos la salvación, hermanos, que es el día de hoy, hermanos. No dejemos para mañana, hermanos. No pasemos por el desierto 40 años y al último no entrar en el reposo de Dios, que nos trae la reconciliación con Él para entrar a la vida eterna, hermanos. El expositor concluye y nos dice que somos responsables de compartir el mensaje de la reconciliación por amor, por gratitud, por responsabilidad con el regalo recibido, porque somos los más indicados para esa labor, porque Dios no permitió que nadie más tome esta función, porque es urgente que las personas puedan recibir este mensaje de esperanza. No perdamos el tiempo, hoy es el día de salvación para muchas personas, pero ¿cómo podrán ser salvas si no escuchan el mensaje de la reconciliación? Tomemos nuestro lugar como embajadores del reino de Dios y llevemos este mensaje de reconciliación al mundo entero, hermanos. Este es el mensaje de la reconciliación, que llevemos, que sigamos llevando el evangelio, que sigamos expandiendo el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la gran comisión que Jesucristo nos manda, hermanos, que llevemos al mundo. De esto se trata estos estudios del expositor en la misión de MM33, hermanos, de llevar el evangelio con pasión y predicar a Cristo en el evangelismo, hermanos. Por eso los seguimos invitando, hermanos,
a seguir formando parte de Escrito está, de nuestro ministerio, para seguir llevando el Evangelio, hermanos, para seguir compartiendo la gran comisión y el ministerio de la reconciliación, como nos lo dice el Evangelismo M33, donde nos sumamos como ministerio para seguir llevando, hermanos, el Evangelio a toda criatura, a toda nación, y los invitamos, hermanos, a seguir formando parte de nuestros cursos y clases de hebreo y de griego bíblico para seguir aprendiendo, hermanos, y seguir llevando ese mensaje que un día llegó a nosotros y que es nuestro deber como cristianos llevar este mensaje de salvación. Dios los bendiga, hermanos. Amén.